Con su venia, presidente. Por el derecho de la infancia fueron plenamente estipulados la Convención sobre los Derechos de los Niños. En 1989, el ordenamiento fue coordinado e impulsado a lo largo de los 10 años a publicación por Fondo de las Naciones Unidas para Infancia, conocida como UNICEF por sus siglas en inglés. El artículo 30 de la Convención establece lo siguiente: en los estados que existan minorías étnicas, religiosas, lingüísticas a personas de origen indígena, no se negarán a los niños que pertenezcan a tales minorías que sean indígenas y derecho que les corresponde, en común a los demás miembros del grupo, a tener propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, a emplear su propio idioma. El artículo 29 de la Convención también establece que la educación de los niños deben estar encaminados a preparar a los niños a asumir una vida responsable en una sociedad libre, con apertura de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos, amistades entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales, religiosos y personas de orígenes indígenas. Las referencias expresas que hace a los niños indígenas se convención con sus reconocimientos que esos niños necesitan medidas especiales para el pleno disfruten sus derechos. El comité ha observado que los niños indígenas afrontan considerables dificultades para el objetivo de sus derechos, ha formado recomendaciones específicas a este respecto. A pesar de ello, los niños indígenas continúan siendo objetivo de graves discriminaciones en una serie de ámbitos, en particular acuso de atención a salud, a la educación en género, a una adecuada protección de sus derechos. En el artículo 3, la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes otorgan a niños y adolescentes en el derecho que se considera tener en cuenta de manera primordial de su interés superior en todas las medidas, decisiones que afecten, tanto en esfera pública como en la privada. El objeto del concepto de interés superior de los niños, garantizar que disfruten de pleno efectivo de todos los derechos reconocidos por nuestra Constitución, la ley federal local, así como los tratados internacionales de los estados mexicanos sean parte, por lo que entiendo este interés superior ante la imposibilidad de que las niñas y los niños adolescentes indígenas cuenten con una educación, protección de sus derechos de los niños, terminando el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, en el que señale que cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad, a todo ello, los estados parte deberán presentar asistencia de protección apropiada, con mirar y restablecer rápidamente su identidad. La cultura de los pueblos indígenas es un elemento indefinitorio de su identidad. En muchos casos, la repercusiones de las políticas de asimilación sobre los idiomas, las culturas indígenas han sido sumamente nocivas y han puesto en peligro la existencia misma de esa cultura. El Estado mexicano tiene la obligación de consolidar la protección de la identidad propia, la integridad cultural de los pueblos indígenas. Por todo expuesto, someto a la consideración la soberanía del siguiente proyecto de decreto, porque se adiciona la fracción artículo 4, adiciona una fracción al artículo 6, ambos la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños Adolescentes. El artículo 1, se adiciona una fracción, el artículo 31, 4 y se adiciona una fracción 16 al artículo 6, ambos la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños Adolescentes, para que quede como siguiente. El artículo 4, para los efectos de esta ley, se entenderá por fracción 31, elemento de identidad étnica de los niños y niños adolescentes indígenas. Inciso A, pues tener una comunidad conformidad con las estructuras de la comunidad que se trate. Inciso B, conservar, reforzar su propia cultura. Inciso C, practicar, revitalizar y transmitir sus costumbres y tradiciones culturales. Inciso C, y disfrute el pleno de todos los derechos humanos a la libertad fundamental y a no ser objeto de forma discriminatoria alguna. Inciso E, sufrir de destrucción de sus culturas, no ser obligado a incorporar una sola cultura nacional. Inciso F, manifestar
practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones históricas, idiomas, tradiciones orales, ideas sistemáticas de la escritura y lectura, así como sus ceremonias espirituales y religiosos. Artículo 6. Para efecto del artículo 2 de esta ley, son principios rectores de lo siguiente. Fracción 16. Las niñas y los niños adolescentes indígenas tienen derecho a recibir asistencia y protección apropiada cuando sean privados ilegalmente de algunos elementos de identidad étnica o de todos ellos. Diputada. Transitorio único. La presente ley entrega a vigor el día siguiente de su publicación a Diario Oficial de la Federación, dando en Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados a los 23 días del mes de marzo del año 2022. Concluyo, diputado presidente. Campatiasque, Manochipa, Titatocan, Totato, Miata, Soscamati.